Incluye colores en tu plato, más vida y salud. Recuerda, apaga el celular y sal a trotar. Hoy se enciende la chispa en tu mirar con cada paso. La posrevolución es el periodo comprendido entre 1920 y 1940, que siguió a la Revolución Mexicana de 1910. Fue una época de reconstrucción y cambios en México, con un país agotado por años de lucha. La gente necesitaba paz, justicia y mejores condiciones de vida. En este tiempo, los líderes políticos intentaron organizar al país bajo nuevas reglas, con un Estado fragmentado y en constante conflicto entre caudillos. Era necesaria la estabilidad política, económica y social, el tiempo de dar fin o atenuar la violencia que prevalecía en las distintas regiones de la República. El presidente Plutarco Elías Calles fundó en 1929 el Partido Nacional Revolucionario, PNR, que posteriormente se convertiría en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. En esta organización convergieron las diversas fuerzas revolucionarias bajo un mismo partido político, agrupándolos en los sectores campesino, obrero y popular. Esto derivó en el corporativismo que en principio y en aquella época permitió la gobernabilidad del país, así como enfrentar a las corporaciones extranjeras y hacer prevalecer los intereses de la nación. Tras la muerte de Álvaro Obregón, Calles asumió como jefe máximo de la revolución y desde la sombra, después de su periodo gubernamental, tomaba las decisiones y ejercía el control político de los sucesivos presidentes, Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Este periodo fue conocido como el Maximato, que se extinguió con su exilio al extranjero, promovido por Lázaro Cárdenas del Río a su llegada al poder. Por otra parte, el enfrentamiento entre el gobierno de Calles y grupos católicos estalló cuando rechazaron las restricciones a la Iglesia, contempladas en la Constitución de 1917. El conflicto dejó miles de muertos y expuso la tensión entre Estado laico y sociedad religiosa. La Guerra Cristera concluye mediante acuerdos de mediación después de 3 años, 1926-1929. La Constitución de 1917 se convirtió en la piedra angular del nuevo Estado mexicano, pues decretó los derechos como la educación gratuita, la reforma agraria y la protección de los trabajadores, así como el origen de las instituciones públicas actuales. Sin embargo, la operación, realización o aplicación de dichos derechos mediante los distintos organismos públicos requería de recursos humanos, organizacionales, materiales y financieros. ¿Cómo financiar dichos proyectos si los ingresos propios obtenidos básicamente a través de los impuestos del Estado eran insuficientes? La inestabilidad y la anarquía monetaria prevaleciente generaban desorden y coartaban el desarrollo del país. La emisión de moneda estaba descentralizada, lo que permitió que diferentes gobiernos locales o facciones revolucionarias emitieran sus propios billetes conocidos como bilimbiques, hecho que exacerbaba la inflación y la desconfianza en las transacciones monetarias. Los bancos privados tenían un papel preponderante en la economía, pero muchos de ellos colapsaron debido a la incertidumbre política y económica. En este contexto, si bien en la Carta Magna de 1917, en su artículo 28, se consignaba la creación del Banco de México, Banjico. Es el 1 de septiembre de 1925 cuando abrió sus puertas con la facultad exclusiva de crear moneda,
tanto mediante la acuñación de piezas metálicas como a través de la emisión de billetes. Como consecuencia de lo anterior, se le encargó regular la circulación monetaria, las tasas de interés y el tipo de cambio. Asimismo, se convirtió el nuevo órgano en agente y asesor financiero y banquero del gobierno federal, aunque se dejó en libertad a los bancos comerciales para asociarse o no con el Banco Central. El Banco de México se enfrentaría a grandes desafíos como reactivar el crédito, controlar la inflación y ganar la confianza de la población de la Federación en el uso del papel moneda emitido por la institución bancaria, a la vez de enfrentar la crisis de 1929 en el contexto mundial. El gobierno de Lázaro Cárdenas, 1934-1940, fue clave para entender la posrevolución. Él llevó las ideas de la revolución al siguiente nivel. Por ejemplo, impulsó la reforma agraria, entregando tierras a los campesinos para que dejaran de ser explotados. También nacionalizó el petróleo en 1938, lo que significa que el gobierno tomó el control de esta riqueza natural para beneficio de todos los mexicanos, convirtiéndose en la palanca para impulsar el desarrollo nacional. Además, Cárdenas fortaleció la educación pública y promovió la cultura como parte del desarrollo nacional. Su gobierno fue visto como un ejemplo de justicia social. En el periodo del presidente Lázaro Cárdenas del Río, el PNR, Partido Nacional Revolucionario, se utilizó como herramienta para canalizar las demandas sociales y evitar conflictos mayores, incluyendo a los diversos sectores, campesino, obrero y popular, para participar en la toma de decisiones políticas y enfrentar a las empresas extranjeras en los procesos de nacionalización que emprendió. En las comunidades, municipios o estados, seguramente hay ejemplos de cómo estas políticas dejaron huella. Por ejemplo, muchas familias campesinas recibieron terrenos gracias a la reforma agraria, lo que les permitió trabajar y vivir con más dignidad. Tal vez en tu región existen ejidos que nacieron en esa época. Además, la educación pública llegó a lugares donde antes no había escuelas. Esto ayudó a que más personas aprendieran a leer y escribir, abriendo puertas para futuras generaciones. A nivel regional, el cardenismo también impulsó proyectos de infraestructura, como carreteras, puentes y sistemas de riego. Estas obras conectaron comunidades remotas y mejoraron la economía local. En algunos estados, como Veracruz o Michoacán, las políticas de Cárdenas tuvieron un impacto enorme, porque allí se concentraron muchos programas agrarios y educativos. Incluso hoy, algunas instituciones o tradiciones en tu comunidad pueden tener raíces en este periodo. Ideas que vuelan como el viento sin final, revolucionando conciencias, todo puede empezar.